Yo tenía pensado hacer una evaluación así más general de qué significa la egiptología iberoamericana hoy, a la luz de lo que ha sucedido en estos 3 días, no a la luz de las dificultades técnicas, sino a la luz del trabajo, que ha sido mucho, y la verdad muy ilustrativo del estado en el que estamos, de la variedad de aproximaciones, de la diversidad de temas, ¿no? Hemos tenido mesas, bueno, la mesa de hoy, ¿no? Con una gran cantidad de misiones arqueológicas trabajando en Egipto en pie de igualdad con cualquier otra misión de cualquier otra parte del mundo. Hemos visto ponencias en los días pasados acerca de filología, religión, historia, mundo funerario, en fin, creo que prácticamente todo el abanico de posibilidades de los temas que corrientemente convocan a los egiptólogos están medianamente abordados en este congreso, lo cual implica que la disciplina en Iberoamérica está por lo menos a la altura de este tipo de aproximaciones, ¿no? Esto en sí mismo me da un pie para pensar un poquito lo que yo querría tematizar, ¿no? A ver, yo diría justamente lo que vimos en estos 3 días habla de alguna manera lo más visible de una integración cada vez mayor de tipo de trabajo que en egiptología se hace en estas latitudes respecto del que se hace en el resto de los países en los que se trabaja la egiptología. Me pregunto, en ese sentido, ¿qué tiene de iberoamericana nuestra egiptología, ¿no? Estos dos términos que abarca el Congreso, egiptología e Iberoamérica, si apuntan a un momento en el que lo iberoamericano del Congreso deje de tener sentido porque lo central será que hacemos egiptología como en cualquier otra parte del mundo, o si hay algo específico en la egiptología iberoamericana que merece seguir llamando ese nombre, ¿no? En realidad, no sé si son estrictamente contrapuestas, a pesar de que en la presentación lo parezcan. Creo que son como caminos que probablemente correspondan a trayectorias individuales, pero que generan como efectos generales en términos de cómo trabajamos en esta escala a nivel de los países de los cuales formamos parte. Entonces decía, egiptología por un lado, ¿no? Vamos a decir la egiptología internacional, la egiptología general, e Iberoamérica por otro. Me gustaría considerar dos cuestiones en relación con estos dos elementos, ¿no? Uno, entonces, más referido a la cuestión de esa integración creciente de nuestras prácticas en una egiptología internacional que nos pone en el campo de los problemas que la egiptología tiene como disciplina, diría yo, ¿no? A mí me gustaría en este sentido plantear dos ejes de reflexión que creo, insisto, que son planteables para la egiptología iberoamericana, tal como la egiptología francesa o norteamericana, que tienen que ver, por un lado, con un eje puramente académico y por otro lado, con un eje más social, lo llamaría de esta manera, ¿no? Por un lado, creo que hay una cuestión que la egiptología tiene en general para pensarse, que es vamos a decir, esos vectores que apuntan en distintas direcciones entre la ortodoxia disciplinar y la interdisciplina, ¿no? Uno podría decir que en este congreso se ha visto mucho del trabajo interdisciplinario de la egiptología, de muy distintas maneras, ¿no? De cómo el egiptólogo apela a una enorme cantidad, no solamente de saberes específicos, sino especialistas de otras disciplinas que, por ejemplo, forman parte, como vimos hoy, por ejemplo, o en la conferencia de Mari Carmen del primer día, de las excavaciones que tienen lugar en Egipto, ¿no? Hay una inclinación de cierta balanza, me parece, hacia cierta interdisciplina, pero diré que por un lado hay como un estereotipo del egiptólogo ortodoxo que tal vez tiene más impacto en la mirada general, pero que al menos en algunos artículos que últimamente sobre estas cuestiones he leído de Juan Carlos Moreno García, él plantea con cierto tono crítico cierta mirada que apunta, creo que, al medio académico en el que él se mueve más directamente, y particularmente hay un artículo que dice que
algún colega reputado del medio francés dice que los egiptólogos se dividen en dos: los que son filólogos y los que son estúpidos, ¿no? Y esto aparentemente lo dice alguien que es del mainstream egiptológico contemporáneo. Él no dice quién es y tampoco vamos a salir a buscarlo, pero creo que habla de que hay todavía como unos núcleos así como, digamos, duros, donde la egiptología tiene todavía esta idea de un saber puro, ¿no? Un saber que no se ha de contaminar con nada más, un saber que corresponde a eruditos que trabajan solamente un temario muy específico y que no tiene ninguna necesidad de ser extendido hacia públicos más amplios, ¿no? Yo le llamo el problema de la comunicabilidad a esto, porque estoy tratando de pensar en qué sentido el egiptólogo se comunica con el resto, ¿no? Acá hablo del resto académico, ¿no? Y decía, una de las formas de la interdisciplina, creo que es la que más se practica, la que la egiptología actualmente más practica, lo que la egiptología iberoamericana está a la vista que practica, que es esta idea de dialogar con otros, ¿no? Con otros, pero en ese diálogo yo veo una vertiente posible, muy trabajada, y veo otra vertiente que aparece mucho menos. La que aparece mucho es, a mi modo de ver, esta vertiente ligada a convocar especialistas de otras áreas para que trabajen junto con nosotros, así egiptólogos, así más nucleares, respecto de pensar en Antiguo Egipto, ¿no? Me parece que hay otra dimensión que la egiptología practica poco, que es el tratar de pensar otras cosas con la egiptología, ¿no? Que es la de dialogar con otros respecto de otros temas, ¿no? El trabajo comparativo, el trabajo teórico, el trabajo que hace que no otros especialistas colaboren con la egiptología, sino que la egiptología colabore con otros especialistas, ¿no? En otros campos, ¿no? A mí me parece que este es un poco una asignatura pendiente de la egiptología. Hablo en general, no hablo de la egiptología iberoamericana en particular. Digo, creo que es un problema que la egiptología tiene. Digo, si quiere ser comunicable, ¿no? Si quiere ser algo más que una investigación sobre un solo aspecto determinado, que es la historia puntual del Antiguo Egipto, ¿no? Es perfecto, de eso se trata la egiptología, pero hay que ver si la egiptología, a mi modo de ver, sirve para algo más. No estoy diciendo que haya que hacerlo, o que todo el mundo tuviera que hacer esto, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que me parece que hay un campo ahí de pensamiento para la egiptología que está disponible, ¿no? E insisto, hablo en términos generales. El otro eje, aún académico, lo llamaría el eje de la transferibilidad, ¿no? Que es un eje más académico, pero a la vez social, en el sentido de que me parece que tiene que ver con el diálogo posible con la sociedad, no ya con otros especialistas, ¿no? Que sería lo anterior, sino con la sociedad en la que uno vive, ¿no? Hay cierta idea de que cuanto más rigor uno ponga, menos puede comunicar, ¿no? Porque tiene que estar como abstraído respecto de su objeto de estudio. Entonces es esta idea del erudito que mencionaba recién, ¿no? Que tiene poco contacto con el mundo porque está muy ocupado con su objeto de estudio. Que hasta un punto es comprensible y hasta un punto puede plantear una serie de dudas, ¿no? Sobre todo cuando nuestras egiptologías se han transformado en egiptologías fuertemente sostenidas desde instituciones públicas, ¿no? Desde las universidades, desde los organismos de ciencia e investigación de nuestros países. Hay una pregunta de quién financia la investigación y para qué se financia la investigación, ¿no? Entonces me parece que la idea de un erudito cerrado de cuatro paredes pierde sentido respecto del mundo social del que forma parte, y en este sentido me parece que hay una mirada por lo menos a asomar hacia el resto de la sociedad. No digo que no se haga, no, al contrario, digo que muchos la hacen, pero que es el temario que convoca también a la egiptología en términos de el problema del mundo en el que se inserta, ¿no? Uno diría, ¿hay otros discursos sobre el Antiguo Egipto disponibles en el mundo presente? Sí, los hay, ¿no? Hay egiptomanías de distinta estirpe, fuerzas esotéricas que se piensan aquí y allá. El egiptólogo no trabaja ese tipo de cuestiones, trabaja otras. Trabaja otras que permiten pensar otras cosas, ¿no? Que probablemente han surgido y han nacido al calor del colonialismo y han surgido y han nacido en el contexto de un discurso histórico que ponía a Egipto en el comienzo de una cadena evolutiva. Sabemos de sobra todo esto, y hoy probablemente sea difícil de sostener, lo cual no significa que conocer el Antiguo Egipto carezca de interés y carezca de relevancia social,
¿no? A mí siempre me da la impresión que estudiar este tipo de sociedades, como el antiguo Egipto, nos proporciona la posibilidad de comprender, decía un poquito en la introducción de este congreso el día de lunes, ¿no? De conocer a un otro que también tiene algo de uno, ¿no? Que tiene la posibilidad entonces, el egiptólogo, de educar a aquel interlocutor que puede acceder al conocimiento egiptológico, educar en la diversidad, educar en la diferencia, educar en la valoración de similitudes y diferencias, ¿no? Me parece que hay ahí un terreno que la egiptología, insisto, a nivel mundial, debería darse como desafío, ¿no? Tratar de pensar lo que hacemos en relación al mundo en el que habitamos, ¿no? Este me parece uno de los problemas que creo que nos atañe, porque atañe a la egiptología, y que cada vez, en la medida en que nuestra egiptología es más parecida o ya es idéntica en algún sentido a los estándares internacionales, entonces esos problemas son también problemas nuestros, son problemas de todos, ¿no? Ahora, esta es una cara de la moneda. Lo otro que quisiera concentrar entonces es sobre el eje iberoamericano de esta egiptología, ¿no? Si uno diría, si avanzamos sobre el eje de una integración total, quizá pronto ya no haya necesidad de un 10º o un 11º Congreso Iberoamericano de Egiptología, porque ya estaríamos tan integrados que no tendría sentido enfatizar la diferencia. A mí me parece que hay un par de elementos que van a seguir siendo importantes para hablar de una egiptología iberoamericana. Voy a mencionar dos, precisamente. Uno tiene que ver con lo que llamaría el eje de la participación, ¿no? La participación del egiptólogo, del especialista, ¿no? Lo llamaba por ahí, creo, en el abstract, quedó de esta manera, como el papel bifronte del egiptólogo, ¿no? Digo, el egiptólogo iberoamericano tiene dos audiencias, ¿no? Nosotros sabemos, no hace falta considerar demasiado este asunto, que tenemos que publicar en otras lenguas, tenemos que publicar particularmente en inglés, para poder comunicar lo que hacemos a las audiencias especializadas, vamos a decir así, a la academia internacional. Es así. Es cierto, lo sabemos, si publicamos únicamente en español, el 80 o el 90% de los colegas no van a leer la producción. Eso está clarísimo, no hay nada para discutir al respecto, uno podría lamentarse o no, pero es así, es una realidad. Pero ahí está la otra audiencia, ¿no? Que es la audiencia que tenemos localmente, ¿no? La audiencia que habla en español, la audiencia que habla en portugués, y es una audiencia a la que hay que poder hablarle, a la que hay que poder comunicarle lo que uno investiga, ¿no? Porque tiene que ver, además, con la formación de futuras generaciones, eventualmente, de especialistas en la egiptología, que surgen ¿de dónde? Surgen de la universidad, surgen de los centros de investigación donde hablamos en español, hablamos en portugués, y donde entonces hay vamos a decir, yo creo, una misión también de la egiptología allí, de poder comunicar lo que uno investiga en nuestras lenguas. En ese sentido, yo creo que probablemente otras egiptologías tengan los mismos problemas, ¿no? Pienso cómo será una egiptología en japonés, cómo será una egiptología en polaco, y me parece que deben tener problemas parecidos, ¿no? Deben tener que poder apelar a esa índole bifronte de la acción. ¿Multiplica? Sí, multiplica. ¿Hace perder el tiempo? No, de ninguna manera, ¿no? Yo a veces hay ciertos colegas que dicen, no, yo publico nada más que en inglés, porque de esa manera es lo que yo necesito para comunicarme. Está bien, hay que hacerlo, pero no hay que olvidar al otro público. Esto me parece un elemento fundamental y que va a marcar entonces una continuidad de una egiptología iberoamericana de por sí, ¿no? Vamos a hablarle a un público que habla en las lenguas de Iberoamérica, y por lo tanto tenemos ahí ya un elemento que de por sí genera para mí una diferencia entre una egiptología francófona y una egiptología iberoamericana. Y el segundo elemento, estoy tratando de ser rápido para que no perdamos mucho tiempo, pero creo que por lo menos voy a dejar planteadas una serie de ideas, lo llamaría el eje de la identidad, ¿no? El eje de la identidad que no tiene por qué ser compartido por todos, no tiene por qué ser el camino de todos. No me parece que esto tenga que ser necesariamente un camino a seguir, pero sí me parece que hay algo de esa normalidad epistemológica, por llamarlo de alguna manera, ligada a esta asimilación creciente a los objetivos que la egiptología internacional se pone sobre sí, que está muy bien, que nos pone en un diálogo con especialistas de todo el mundo, pero que no debería hacernos perder algo de la originalidad
del mundo en el que vivimos, del mundo en el que somos lo que somos. Los ejemplos que me vienen al pensamiento en realidad tienen que ver con algunas estrategias que están teniendo lugar en los últimos tiempos y que han rozado poco la egiptología, aunque en los últimos tiempos investigadores más jóvenes la están tomando más en cuenta. Creo que son, digamos, pensamientos que emergen básicamente del curso de los estudios postcoloniales, decoloniales, subalternos, que tratan de repensar, vamos a decir así, las características de las propias disciplinas a la luz de los efectos que nuestras disciplinas generan, ¿no? Pero digo, ese tipo de reflexiones acerca de un pensamiento crítico acerca de la propia disciplina, me parece que tiene como una serie de posibilidades de salida, algunas de las cuales me podría pensar y otras probablemente no se me ocurren, pero pienso en cosas que han sucedido en otros contextos. Por ejemplo, he visto hace poco una serie de exposiciones que están disponibles por internet de cierto pensamiento de arqueólogos que están trabajando en Nubia y que trabajan con las comunidades locales, ¿no? Y que tienen, vamos a decir así, un diálogo entablado con las comunidades locales respecto de qué priorizar en la investigación, o por lo menos qué tomar en cuenta de lo que puede ser de interés para la comunidad local, ¿no? Uno podría decir, otra vez voy a retomar la conferencia del lunes de Mari Carmen, que prácticamente es alcaldesa de Nadir Medina, seguramente tiene mucho diálogo con esa gente y seguramente la gente debe tener un apego suficiente como para querer postularla. Entonces digo, seguramente esos diálogos están en el trabajo, especialmente en el trabajo de campo. En el mundo, aquí en Argentina y sobre todo los arqueólogos que trabajan en el noroeste, esto es algo que se da cada vez más, ¿no? Que la excavación requiere no solamente un permiso formal de una comunidad que viva en un sitio determinado, sino que además hay un diálogo cada vez mayor con las comunidades locales respecto de qué investigar, para qué hacerlo, dónde sí, dónde no, digamos, dándole un lugar al medio local dentro de la actividad académica, ¿no? Que no son excluyentes y que, de no considerarnos el centro del mundo, creo que tenemos que poder tomar en cuenta, ¿no? Uno diría, esas otros niveles de la existencia, el medio local, el medio nacional y el medio general o internacional, creo que son elementos que tenemos que tomar en cuenta. Este ejemplo que doy yo tiene que ver con el medio local, ¿no? Claro, uno diría, esto apunta básicamente al trabajo de campo, sí. En otros contextos pueden tener otro tipo de relaciones, ¿no? Pienso en otro ejemplo, este es bastante más antiguo y no relacionado con los estudios críticos de los últimos tiempos, pero sí con un tipo de estudio crítico, y no lo voy a presentar como un ejemplo para necesariamente seguir o estar de acuerdo en las conclusiones que han tenido, pero todos ustedes conocen los estudios afrocéntricos que ha habido y que aún hay, y entre los cuales el Antiguo Egipto tiene siempre un lugar de relevancia, ¿no? De relevancia en el sentido de haber sido el origen, ¿no? y disputar con otros discursos acerca de la historia de quiénes son los antiguos egipcios, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo no sigo no suscribo las conclusiones finales de algunos de estos argumentos, pero destaco un elemento, ¿no? En el momento en que Diop o los continuadores de Diop miraron al Antiguo Egipto, entablaron un tipo de diálogo distinto respecto al Antiguo Egipto, ¿no? Que es tratar de pensar el Antiguo Egipto en relación con un movimiento panafricano, ¿no? No estoy diciendo que tengamos que hacer lo mismo para un movimiento iberoamericano, estoy tratando de encontrar momentos en los que hay reflexión sobre el mundo del Antiguo Egipto que nos pone en diálogo con el presente de nuestras sociedades. Y ahí, esto último lo voy a plantear en un tono así más general, digo, una cosa es hablar con una comunidad local acerca de un lugar, de darles un lugar respecto a la investigación. Y decía, esto apunta más que todo al trabajo arqueológico, probablemente, y en el caso en que esto se dé. Pero hay otro tipo de diálogo, diría yo, un tipo de diálogo que tiene que ver con la sociedad en la que se vive, ¿no? ¿Cómo dialogamos con nuestra sociedad? ¿Qué le decimos? ¿Qué escuchamos de la sociedad? ¿No? ¿En qué sentido importa en nuestra sociedad el Antiguo Egipto? ¿Qué representa? ¿Qué valores tiene? ¿Qué tenemos para ofrecerles a la sociedad? ¿Y qué tiene la sociedad para decirnos
¿no? Yo creo que las trayectorias de nuestros países, la historia de nuestros países, genera contextos diferentes para pensamiento, ¿no? Yo creo que no hacemos las mismas preguntas, no las hacemos de la misma manera. Hacemos preguntas similares, sí, pero hay algo en la posición de enunciación desde la cual se dice, que tiene que ver con las trayectorias en las que uno vive. Yo no estoy tan seguro que lo pueda ejemplificar de una manera más clara, pero a mí me da la impresión que ser sensible a la sociedad en la que se vive es ser fiel a la egiptología, es ser fiel a una acción egiptológica en relación con el mundo del que uno forma parte. Uno diría, el pasado no es nada sin el presente, porque somos nosotros que pensamos el pasado. Si vamos a darle al Antiguo Egipto el espacio que le damos, ¿no? y es nuestras profesiones, son nuestros intereses, son nuestros gustos, son nuestros deseos, pensemos en qué relación ese deseo está en relación con el mundo que uno habita, ¿no? ¿Por qué queremos hacer historia del Antiguo Egipto? ¿Por qué queremos ir a excavar Egipto? ¿Por qué queremos seguir pensando esto, que es una sociedad tan remota en el tiempo y en el espacio respecto de nuestra propia experiencia? Hay respuestas, o hay posibilidades de pensarlas. A mí me parece, siempre creo que hay una salida fácil, es decir, lo hago porque me gusta, y está bien, nadie se va a poner al gusto de cada cual y cada cual haga lo que quiera. Pero a mí me parece que en esta clave de reflexión tenemos la posibilidad de pensar por qué nos gusta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nos guste? ¿Qué fuerzas hay para que uno se relacione de esta manera? Uno puede decir, de chiquito me gustaba, ¿y por qué de chiquito gustaba? ¿Qué discursos dan vueltas en ese mundo para que uno se sienta interpelado de chiquito con el Antiguo Egipto, ¿no? Y si no es de chiquito, cuando fue de grande, ¿qué es lo que convoca? ¿Qué es lo que permite pensar? ¿Qué nos permite pensar el Antiguo Egipto? Nosotros vamos a pensar el Antiguo Egipto, ¿y qué nos ayuda a pensar a su vez, ¿no? Bueno, a mí me parece que para mí son las encrucijadas de la egiptología a nivel general y a nivel iberoamericano. Y me parece que en la medida en que podamos sostener este tipo de ideas, vamos a tener muchos congresos de egiptología iberoamericana. Sí, vale, les agradezco mucho, espero por lo menos haber podido transmitir esta idea chiquita, pero que quería poder comunicarles al final del congreso.